tal mis niños? Muy buenas noches o muy buenos días, tardes, no sé a qué horas vean este video, pero bueno, les saludo con mucho gusto. Recuerden que estamos aquí para trabajar en conjunto, no están solos. Y bueno, el video es con el objetivo de que puedan tener más claridad a partir de lo que ven en el Aprende en Casa. Este video es un complemento para que tengan más claridad a la hora de resolver las actividades que yo les deje, en este caso las de esta semana. No tienen que estar haciendo además las actividades del Aprende en Casa. Sí tienen que ver los programas de Aprende en Casa, porque son los temas a partir de los cuales yo voy a estar haciendo actividades para ustedes. Pero si ahí en el Aprendo en Casa les dejan actividades extra, esas ya no las hagan. Solamente hagan mis actividades, pero sí vean la tele de Aprende en Casa, porque si no la ven, difícilmente van a poder resolver mis actividades. Estos videos que yo les voy a estar haciendo son solamente complementarios, ¿vale? Bueno, el objetivo de esta semana, de las actividades de esta semana, es que ustedes puedan puedan entender la historia de México. Sí, que recuerden que tercer año de secundaria lo que se ve es historia de México, pero además puedan ordenarla cronológicamente, es decir, ubicar temporalmente qué pasó primero, qué pasó después, y si hay un acontecimiento que les puedan mencionar, el virreinato de la Nueva España, ustedes ya sepan en qué momento va ese acontecimiento, en qué etapa debe de ir, y puedan tener ya todo como muy ubicado temporalmente. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Por eso, en las actividades que les dejé vienen muchos ejercicios de ordenar cronológicamente. Bueno, lo primero que me gustaría que entendieran es que la historia de México se divide en la historia del México antiguo, que es la del México prehispánico, todas las culturas antiguas del México prehispánico, desde los olmecas, que es la primera cultura que surgió en Mesoamérica, hasta los aztecas, que es la última cultura con la que se encuentran, por cierto, los españoles cuando llegan a México. La segunda etapa después del México prehispánico o del México antiguo es el México virreinal o el México colonial. Es la etapa en donde México todavía no se llama México, se llama Nueva España, porque es una colonia de la corona española. Y se llama Nueva España o el virreinato de la Nueva España. Comienza en 1521, cuando cae la Gran Tenochtitlán, cuando es conquistada, hasta 1821, cuando finalmente se consuma la independencia de la Nueva España. O sea, son 300 años, de 1521 a 1821 son 300 años de México colonial, el periodo del virreinato de la Nueva España dura 300 años o 3 siglos. Finalmente, después de 1821, vendrá todo el México independiente. Ya México se ha independizado y es todo el siglo XIX. Recuerden que los siglos, si yo les digo siglo XVIII, a 18 le restan 1, queda 17, a 17 le agregan 2 ceros y queda 1700. Entonces el siglo XVIII son todos los años del 1700, de 1700 a 1799. Si les digo siglo XIX, al 19 le restan 1, queda 18, y le agregan 2 ceros al 18, queda 1800. El siglo XIX son todos los años de 1800, de 1800 a 1899. Entonces, prácticamente la mayor parte del siglo XIX, desde 1821, han pasado apenas 21 años, del siglo XIX hasta el final del siglo XIX vamos a vivir toda una etapa del México independiente, caracterizada por, primero que nada, por mucho caos, mucha anarquía, mucho desorden, porque va a haber constantes guerras. Los grupos que se han independizado y que son los políticos de la época no saben qué forma de gobierno es la que se va a establecer. Entonces empiezan a pelearse por ver qué forma de gobierno van a establecer en México, liberales y conservadores. Finalmente ganan los liberales y comienza la época de la reforma liberal de Benito Juárez,
que será ya a mediados del siglo XIX, 1861. Juárez gana la Guerra de Reforma y va a gobernar Juárez de manera también inestable, porque a pesar de que gana la Guerra de Reforma y se logra imponer el proyecto liberal, que es el que triunfa sobre los conservadores, pues invade, México es víctima de muchas invasiones extranjeras. Recuerden que en ese mismo siglo, el siglo XIX, en toda Europa se está viviendo el imperialismo europeo, en donde muchas potencias europeas han formado grandes imperios a costa de expandir sus fronteras, formando colonias en Asia y África, y también quieren seguir invadiendo México. A pesar de que México se ha independizado de España, pues llega Francia a invadir México en la Guerra de los Pasteles en 1830, pero en 1861 vuelven a invadir los franceses y finalmente los franceses logran poner a Maximiliano de Habsburgo a gobernar al mismo tiempo que Benito Juárez. Juárez no reconocía a Maximiliano, obviamente, no lo reconocía como legítimo. Y bueno, finalmente Juárez también le gana a Maximiliano, lo fusila y se impone ahora sí el proyecto liberal de Benito Juárez, incluso ya no solamente sobre los que se oponían en la cuestión interna en México, sino los que se oponían a nivel mundial, a nivel extranjero, como Francia en este caso, que impuso a Maximiliano. Y bueno, después de este periodo de Juárez vendrá el porfiriato, que es una dictadura de 30 años prácticamente, donde Porfirio Díaz gobierna y logra estabilizar al país, traer la modernidad a costa de atraer a muchos inversionistas extranjeros que traían fábricas y máquinas para traer la industria y poder explotar los recursos naturales de México. Y finalmente todo esto pues ocasiona mucha inconformidad, porque pues los mexicanos eran la mano de obra barata para los extranjeros, y finalmente estalla la Revolución Mexicana en 1910. Pero bueno, lo que tienen que saber ahorita para este ejercicio es el México antiguo, que es el México prehispánico, de las culturas. La primera es la olmeca y la última la azteca. Luego, en 1519 llega Hernán Cortés a México y comienza la conquista de México, que va a durar 2 años, hasta 1521, cuando cae México Tenochtitlán en manos de los españoles, se rinden los aztecas y se consuma la conquista. En 1521, ya conquistada la Gran Tenochtitlán, comienza el periodo colonial de México, que es de 1521 hasta 1821. Entonces es México prehispánico, llegada de Hernán Cortés a México y la conquista de México, luego el México colonial, que dura 300 años, y luego el México independiente. Bueno, vamos a ver. En todos los ejercicios que les dejé, aquí los tengo, tenemos que ver primero, bueno, ordenar cronológicamente. El primero, pues tiene que ver primero el México antiguo prehispánico, luego el colonial y luego el independiente. Luego viene a ordenar cronológicamente las etapas de la historia de México. Entonces ya saben qué sucede primero. El México prehispánico, luego el México colonial, después de la conquista, México colonial, luego México independiente, o sea, viene después de los 300 años de mundo virreinal, viene la independencia de México y ya viene el México independiente. Bueno, para ordenar cronológicamente a las culturas del México prehispánico o del México antiguo, que es la primera etapa de la historia de México, vamos a entender que Mesoamérica, recuerden que Mesoamérica es el centro de la República Mexicana, del mapa de la República Mexicana para abajo. Todo eso es Mesoamérica, es decir, toda la parte que es muy húmeda y que es propicia debido a la abundancia de lluvias, a la vegetación, a la agricultura. Y por lo tanto los pueblos ya dejan de ser nómadas y se estabilizan en un solo lugar y construyen ciudades y pirámides y templos y demás. Entonces, esto es a diferencia de Aridoamérica, que es el norte de México, en donde el desierto, el clima árido, seco y sumamente caluroso o extremadamente caluroso impide que haya una agricultura que posibilite que los pueblos se asienten en un solo lugar, y entonces los
los grupos en el norte de México, que es Aridoamérica, pues no logran estabilizarse en un lugar y andan vagando de aquí para allá de manera, a manera de los nómadas, son nómadas y no crean ciudades, no construyen ciudades, ni levantan templos, ni pirámides, ni nada. Bueno, eso es el norte de México, Aridoamérica, desértico. Del centro de la República para el sur es Mesoamérica. Ahí surgieron varias culturas. La más antigua es la Olmeca. Estamos hablando del 2500 antes de Cristo. Estamos hablando que si ahorita vamos en el año 2020 después de Cristo, 2020 más 2500, casi 4500 años. Hace 4500 años estuvieron allá los olmecas en Tabasco, en Veracruz, por el 2500 antes de Cristo. Y ellos construyeron las cabezas colosales o las cabezas gigantes, que parece que tienen un casco, que muchos han dicho que son astronautas o que son extraterrestres, demás, pero son cabezas gigantes, colosales. Bueno, luego en este mismo periodo, que es el preclásico lo más antiguo son los olmecas, aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, por donde está Kitsania, ¿sí? Se estableció otra cultura llamada Cuicuilco, que fue contemporánea o vivió en la misma época que los olmecas en Tabasco y Veracruz, aquí en la Ciudad de México, Cuicuilco. Pero Cuicuilco, recuerden, porque por la erupción del volcán Xitle tienen que emigrar, se acaba esa ciudad y muchos muchos de esos grupos que habitaban Cuicuilco se van a Teotihuacán, que está en el Estado de México, y ahí fundan y crean la ciudad de Teotihuacán. Pero Teotihuacán ya es el periodo clásico, que es el intermedio. El clásico, el primero, clásico, el de en medio, y luego posclásico, que es el último. En el clásico tenemos a los teotihuacanos, a los zapotecos y a los mayas. Recuerden que Teotihuacán es una ciudad tan importante que creó unos complejos urbanos altamente desarrollados, la ciudad perfectamente dividida, trazada en dos ejes, la calzada de los Muertos va de norte a sur y el río San Juan va de este a oeste, y bueno, un grado de urbanismo tremendo de los teotihuacanos, y que dominó casi toda Mesoamérica, Teotihuacán en su momento, que fue del año 1 después de Cristo al 900. Teotihuacán colapsa por el año 800 o 900 después de Cristo. Y bueno, cuando Teotihuacán cae, como dominaba casi toda Mesoamérica, pues lo que sucede es que se desestabiliza toda Mesoamérica, hay un desequilibrio tremendo, muchas ciudades caen a la par con Teotihuacán, o sea, cuando Teotihuacán cae, ellas por consecuencia también caen, como las ciudades de Montalbán, de los zapotecas en Oaxaca, sí, también son abandonadas repentinamente, y muchas ciudades de los mayas del clásico. Recuerden que los mayas del clásico son Tikal, que está en Centroamérica, no es México, es Centroamérica, y Palenque en Chiapas, son los mayas del clásico. También abandonan sus ciudades e inexplicablemente por alguna razón las abandonan y se migran hacia la península de Yucatán, y ahí los mayas comienzan a fundar Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. Estas tres ciudades de los mayas ya no son del clásico, son del postclásico. Por eso los mayas se encuentran en estos dos horizontes o periodos históricos del México antiguo, que sería el clásico, contemporáneos o de la misma época que los teotihuacanos, y luego cuando cae Teotihuacán, muchas ciudades mayas del clásico son abandonadas, los mayas migran hacia el norte, que sería la península de Yucatán, porque estaban ellos en Centroamérica y en Chiapas, migran hacia la península de Yucatán y ahí establecen otras tres ciudades, Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá. Y bueno, hay quien cree que aparte ahí se fusionaron mayas con toltecas, pero ya estamos en el postclásico, que es el último periodo de el mundo antiguo, del México prehispánico. El preclásico es el primero, con los olmecas y Cuicuilco,
El clásico es el del medio, el intermedio, con Teotihuacán, con los zapotecas y los mayas, y el posclásico es el último, con los mayas que abandonan las ciudades del clásico, fundan otras ciudades en el posclásico en Yucatán, en la península de Yucatán, y en este periodo en que Teotihuacán colapsa, muchos grupos nómades del norte de México, de Aridoamérica, de esta zona desértica, que eran bárbaros. Chichimeca quiere decir hombre perro, o sea, es un vocablo náhuatl. El náhuatl era la lengua de los aztecas, que quiere decir hombre perro, o sea, hombre bárbaro, hombre que no es civilizado, que vive de aquí para allá, que no se ha estabilizado en una ciudad, ni ha construido ciudades. Bueno, pues estos chichimecas del norte desértico de Aridoamérica bajan, migran y llegan a el altiplano central, que es Mesoamérica. Y aquí ellos se convierten en toltecas y en el posclásico. Los toltecas son una cultura del posclásico, fundan la ciudad de Tula, Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Y bueno, de ser bárbaros se volvieron sumamente refinados en el arte, los toltecas, y adoraron a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Y a su vez estas tribus nómadas del norte desértico, estas tribus chichimecas, también siguen migrando muchas y llegan a la Ciudad de México y fundan la Gran Tenochtitlán y se convierten en aztecas. Muy bien. Recuerden cuando llegan las tribus nómadas del norte peregrinando, buscando un lugar donde vivir, porque su dios Huitzilopochtli, que es el dios del sol, les había dicho que cuando encontraron un águila devorando una serpiente, allí fueran a vivir. Bueno, la señal la encontraron en la Ciudad de México y se convirtieron en los aztecas, y aquí la Ciudad de México que ellos construyeron se llamó la Gran Tenochtitlán. Los aztecas son el último grupo de Mesoamérica y del periodo del México antiguo que se establece en la Ciudad de México y que van a ser a los que van a llegar los españoles dirigidos por Cortés para la guerra de conquista. Dura 2 años. Cortés llega en 1519, entra por Veracruz, se va internando a toda Mesoamérica y finalmente, o sea, llega por Veracruz, Tlaxcala, Cholula, Puebla, hasta llegar a la Ciudad de México. Y finalmente de 1519, que llegó Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519 aquí a la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlán, hasta 2 años después, 1521, es que el 13 de agosto de 1521 se consuma la conquista de la Gran Tenochtitlán de los aztecas. Los aztecas se rinden ante los españoles y bueno, ya consumada la conquista de 1521 a 1821 serán 3 siglos en que sigue otro periodo de la historia de México, que será el virreinato de la Nueva España, el mundo colonial. Y bueno, del mundo colonial vamos a ver que en 1535 llega el primer virrey a México. El virrey era el representante del rey de España, que llegaba un representante del rey de España llegaba a habitar aquí a la Nueva España, a México, y en representación del rey él gobernaba aquí. En 1535 llega el primer virrey de la Nueva España y bueno, comienza a gobernarse México. Primero recuerden que los frailes evangelizadores pues hicieron todo para enseñar la religión cristiana a los indígenas, para que dejaran a sus antiguos dioses que ellos consideraban ídolos demoníacos. Los españoles los consideraban ídolos demoníacos, y estos frailes evangelizadores franciscanos, que fueron los primeros que llegaron, van a enseñar la religión católica a los indígenas, los van a bautizar, les van a enseñar el sacramento del matrimonio cristiano, etc. Y bueno, establecen en el norte misiones. Allá los frailes en el norte van conquistando, los españoles después de conquistar la Ciudad de México van conquistando grandes zonas del norte de la República hasta llegar al norte, y como el norte pues era salvaje y desértico, ¿no? Los chichimecas ahí estaban, pues ahí establecen misiones. En México, recién acabada la conquista, se establece el sistema de encomiendas aquí en la Ciudad de México, que era que un español conquistador, el rey, como recompensa,
de que había prestado sus servicios a la corona en la guerra de conquista, le encomendaba un cierto grupo de indígenas y le daba las tierras que estaban a cargo en las que habitaban estos indígenas, se las daba a este conquistador, pero le encomendaba a estos indígenas para que les enseñara la doctrina cristiana, ¿no? Para que los adoctrinara. Y bueno, pues estos conquistadores pues no les enseñaron nada de religión, más bien pues los explotaban todo el día los indígenas trabajando y eran crueles y salvajes. La encomienda fue una parte muy cruel del trabajo indígena para beneficio de los conquistadores españoles, recién acabada la conquista de México. La economía de la Nueva España se basó sobre todo en el descubrimiento de minas en el Bajío. El Bajío es los estados de Guanajuato, Celaya es Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y sobre todo el Real del Monte, Pachuca, Hidalgo. Van a encontrar muchas minas en donde se va a extraer, no encontrar mucho oro, pero van a encontrar una cantidad impresionante de plata y la van a extraer para enviarla a España. Entonces México, en este momento, en la etapa del México virreinal, se convierte en una colonia de España en la que su economía es colonial, es decir, va a encargarse de enviar a España recursos naturales como la plata que se extrae de las minas, la madera que se extrae de los bosques y de las selvas de México, que había mucho, en toda Mesoamérica es de una gran vegetación, madera para que allá los españoles construyeran todo tipo de muebles y cosas a partir de la madera que enviaban en los barcos de aquí, pieles. Los españoles van a traer mucho ganado y aquí se establecen haciendas ganaderas y bueno, van a llevar también pieles allá a España. Van a mandar cacao, que es el chocolate, van a mandar grana cochinilla, que es un insecto que sale de los nopales y a partir del cual lo trituran y sirve como colorante para teñir telas. Y en Europa en esta época costaba mucho dinero teñir las telas. Y pues como aquí había mucha grana cochinilla, pues teñir las telas ya era muy barato y mucha grana cochinilla para teñir las telas como de color rojo o púrpura se envió a España. Entonces, sobre todo, lo más importante que se extrae de México para enviar a España en el periodo colonial o virreinal es la plata. Bueno, hay dos puertos. El primer puerto es el de Veracruz. En Veracruz zarpan los barcos cargados de toda la plata que se extrae de las minas mexicanas, de la madera, del cacao, de la grana cochinilla, etcétera, que se envía, que va a cruzar todo el mar, todo el océano Atlántico hasta llegar a España. Y el otro puerto importante de la época colonial mexicana, de la Nueva España, es Acapulco. En Acapulco van a llegar los barcos desde China, desde las Filipinas, que también eran una colonia de España, y van a llegar cargados de mercaderías chinas o mercancías chinas, porcelanas, sedas, biombos, especias. Entonces, al puerto de Acapulco es un puerto muy importante porque cada año va a recibir a la nao de China o al barco, se le llama nao, al barco o a la nave que viene desde China cargada de mercancías. Y bueno, estas mercancías van a cruzar a lomo de mula con arrieros por todo por tierra hasta llegar a la Ciudad de México, donde aquí se van a vender los productos desde China. Y luego los que se quedan aquí se venden aquí en la Ciudad de México y los que no se venden aquí siguen desde la Ciudad de México hasta Veracruz para llegar a España, todos los productos desde China, que llegan al puerto de Acapulco. Bueno, entonces los dos puertos importantes son Acapulco y Veracruz. Bueno, después en 1808, aquí en este año podemos ver una ruptura de la época colonial. Bueno, la podemos ver desde 1760, cuando en 1700 los Borbones
llegan al poder en España. Antes estaban los Habsburgo, pero recuerden que Carlos II es hechizado porque no deja ningún heredero al trono. Entonces comienza una guerra de sucesión de quién va a suceder el trono en España, y los Borbones franceses ganan la guerra. Entonces llega la nueva dinastía francesa, que son los Borbones, a gobernar España, y por lo tanto, como México pertenecía a España, también le gobiernan a México estos Borbones. Ellos van a emprender las reformas borbónicas. Desde 1700 van a empezar con estas reformas, pero las más dramáticas, las más radicales, van a implantarse a partir de 1767, cuando el rey Carlos III de Borbón va a ordenar la expulsión de los jesuitas, porque los jesuitas obedecían al Papa y no obedecían al rey, y a él no le gustaba eso. Y porque la iglesia tiene mucho poder y no le gusta que la iglesia tenga mucho poder. Entonces va a hacer una serie de medidas o de reformas, las reformas borbónicas, para quitarle poder a la iglesia y para que todo el poder se concentre en él como rey. Entonces, estas reformas borbónicas van a incrementar los impuestos que pagan los novohispanos, porque quieren que llegue más dinero a España de México, porque España está en una serie de guerras contra Inglaterra y necesita mucho dinero para costear las guerras. Entonces, cuando incrementan los impuestos, pues la inestabilidad en la colonia novohispana, o sea, en México, comienza, mucha inconformidad. La gente ya no está tan conforme, no está tan a gusto, está empobrecida y aparte tiene que pagar muchos impuestos, y ya no le gusta. Y a los religiosos pues tampoco les gustaba, los que habitaban aquí en México, que les quitaran el poder. Entonces comienza mucho malestar con las reformas borbónicas. Y todavía este malestar acaba de estallar en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España. Napoleón Bonaparte es francés. Bueno, para esto en Francia había ocurrido una revolución que ha quitado a los Borbones, ha quitado a los monarcas que allí gobernaban, y se va a establecer una república, y luego va a llegar Napoleón Bonaparte, que es un córsego, es italiano, va a llegar a gobernar Francia, y invade en este momento, en el año 1808, invade España. Y bueno, pues cuando invade España, aquí en México se van a preguntar los novohispanos si debían obedecer a Napoleón Bonaparte, porque no era un rey de ellos. Y entonces van a responderse que no, y que van a establecer una serie de juntas para gobernarse solos. Estos personajes que propusieron esto fueron severamente reprimidos. Los asesinaron, o los desterraron, o los encarcelaron. Pero aquí comienzan ya las semillas de la insurgencia o de la independencia, de la guerra de independencia. 2 años después, Miguel Hidalgo va a dar el grito de independencia en Dolores, es el estado de Guanajuato. Allá va a dar el grito de Dolores en la parroquia de Dolores, donde va a tocar las campanas y todo, y va a comenzar la guerra de independencia. Ellos no estaban inconformes con la invasión napoleónica, pero también estaban inconformes con su rey, la verdad, con el rey que había sido secuestrado por Napoleón, que es Fernando VII, que era el rey español, Borbón. Entonces, pues tampoco estaban a gusto ni con los Borbones, ni con Napoleón Bonaparte, ni con nadie, y comienzan la guerra de independencia en 1810. Los insurgentes se enfrentan contra los realistas que no querían la independencia. Los insurgentes sí la querían. Prácticamente los insurgentes son criollos, que son los que son más perjudicados por las reformas borbónicas, y hasta 1821 es que se consuma la independencia con Iturbide. Entonces ya vimos todas estas etapas de la historia de México. Las repito ya para acabar el video. Primero, México prehispánico. Segundo, la conquista. Tercero, la época colonial, o el México virreinal de la Nueva España. El cuarto, la independencia, que va a comenzar desde 1808. Podemos situar el inicio de la independencia porque aquí Napoleón Bonaparte invade España, y aquí se hace un relajo en donde ya la gente empieza a decir: no, nos vamos a gobernar nosotros solos.
hasta 1810 Hidalgo da el grito de independencia, pero desde el 8 ya estaban pensando los novohispanos gobernarse ya solos, a sí mismos, ya no depender de España. Y esta guerra de independencia va a acabar hasta 1821. De 1810 al 21, 11 años. Y bueno, ya comenzará el México independiente, que es la otra etapa. Entonces con esto me despido, mis niños, espero que haya sido esclarecedor. Se me olvidaba comentarles que antes de que Hernán Cortés llegue a México en 1519, estuvieron los viajes de exploración, que fueron viajes de españoles que vinieron a explorar el territorio mexicano, porque recuerden que Cristóbal Colón, que es el primero en llegar a América, el primer europeo, no conocían, ellos no sabían que había otro continente. Entonces Colón llega en 1492, pero Colón no llega a México, Colón llega a las islas del Caribe. Colón nunca llegó a México. Entonces hasta 1517 unos exploradores continúan, españoles, explorando más al norte, viendo qué más hay allá arriba de las islas del Caribe, y es que llegan a la península de Yucatán y descubren, digamos, México. Y llegan ellos con los mayas. Y 2 años después, en 1519, Cortés va a llegar a Veracruz y va a comenzar a internarse al territorio mexicano. El 8 de noviembre de 1519 llegará aquí a la Ciudad de México, donde están los aztecas, y de 1519 a 1521 será la conquista de México, Tenochtitlán, de los aztecas. Entonces repito, a ver. 1, México prehispánico. 2, serían los viajes de exploración de Juan de Grijalva y Francisco Hernández de Córdoba, que llegan a la península de Yucatán, porque Cristóbal Colón jamás llegó a México. 3, en 1519 Cortés llega a México y comienza la guerra de conquista del 19 al 21, conquistan a los aztecas, y luego comenzará el periodo colonial de 1521 a 1821. La guerra de independencia se consuma la independencia en 1821, pero la independencia la podemos rastrear sus antecedentes o sus consecuencias, o sus causas, desde 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España. Y los novohispanos empiezan a pensar que pueden gobernarse a sí mismos ya solos, sin España. Pero será 2 años después, en 1810, cuando Hidalgo dé el grito de independencia, y comenzará la guerra en 1810, la guerra de independencia, hasta 1821. Duró 11 años. Se consuma la independencia en 1821. Entonces son las etapas de México que tienen que aprenderse para sus trabajos. Repito, México prehispánico, los viajes de exploración, la conquista de México, el México colonial o virreinal, y luego vendrá la guerra de independencia. Son las 5 etapas. Ahora, del México prehispánico tienen que aprenderse qué son las culturas de Mesoamérica, básicamente las que tienen que aprenderse, que el México prehispánico se divide en 3 periodos u horizontes, que será el primero, el preclásico, luego el clásico y luego el posclásico. En el preclásico estarán los olmecas, que es la cultura más antigua, y Cuicuilco en la Ciudad de México. Los olmecas en Tabasco y Veracruz y Cuicuilco en la Ciudad de México. En el periodo clásico estará Teotihuacán, los teotihuacanos, los zapotecas y los mayas. Y en el periodo posclásico estarán toltecas y aztecas. Los aztecas ya son los que se enfrentan a Hernán Cortés en la guerra de conquista. Hernán Cortés llega en 1519 y consuma la conquista hasta 1521, cuando se rinden los aztecas y cae la gran Tenochtitlán. Comenzará entonces aquí el México del mundo virreinal o colonial de la Nueva España. 300 años del México colonial, y la guerra de independencia será de 1810 a 1821. Muchas gracias, mis niños. Espero que el video les ayude a contestar sus actividades, sus ejercicios, su cuestionario. Nos vemos.